Bueno, hoy traigo un tema bastante interesante. El Señor me regalaba esta mañana y hace referencia al propósito que cada uno tiene. Yo sé que cada uno de nosotros anhela cumplir el propósito que Dios tiene para cada uno, pero muchas veces no sabemos cómo encontrar ese propósito y damos vueltas y hacemos una cosa, hacemos la otra, pero no encontramos realmente qué fue lo que Dios quiso hacer con nosotros. No sabemos qué fue lo que Dios quiso hacer con nosotros. Y este mensaje nos regala el día de hoy el Señor, nos va a traer un poquito de claridad sobre cosas en nuestra vida y cómo de alguna forma podemos cada uno de nosotros encontrar ese propósito. El propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros muchas veces lo podemos encontrar no con las cosas que nos suceden a nosotros, sino con las cosas que le suceden a las personas que están a nuestro alrededor. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. En el caso puntual mío, yo pude descubrir el propósito que Dios tiene para conmigo cuando podía ver que algunas personas que enseñan la palabra de Dios manipulaban la palabra de Dios para su antojo, para su preferencia, para sus fines y para sus propósitos. Cuando yo veo a alguien que utiliza la palabra de Dios para manipular a un grupo de personas, para manipular a una persona para un propósito en específico, eso me hace hervir la sangre. Descubrir ese llamado no tiene nada que ver con lo que me hacen a mí. Pero cuando yo veo que eso le sucede a otra persona o veo que le está pasando a otra persona, eso me hace hervir la sangre. Y eso, de alguna u otra forma, hizo descubrir mi propósito. A mí me encanta enseñar la palabra de Dios clara, sencilla, fresca y realmente como es, sin manipulación y sin ninguna intención en específico. Y así fue que descubrí mi llamado. Entonces mi llamado es enseñar la palabra de Dios para traer libertad a aquellas personas que están siendo cautivas y manipuladas con la palabra de Dios. Así fue que yo pude descubrir mi llamado. Entonces, el propósito que cada uno de ustedes tiene, que cada uno de nosotros tenemos, lo podemos descubrir con lo que le sucede a las otras personas. ¿Qué es aquello que nos molesta cuando le hacen a otra persona? Cuando vemos que le hacen a otra persona, ¿qué es lo que me hace hervir la sangre cuando veo que se lo hacen a otra persona? No cuando me lo hacen a mí, sino cuando se lo hacen a otra persona. Cuando yo puedo mirar y puedo entender qué es lo que le hacen a otra persona que me molesta a mí, entonces ese es mi llamado. Tiene que ver con mi llamado, tiene que ver con mi propósito en la vida, no con lo que me hicieron a mí. Lo que me hicieron a mí, en lo personal, en mi adolescencia, en mi infancia, en mi juventud o incluso en mi vida adulta, es lo que nos capacita para el llamado, es lo que nos entrega herramientas para el llamado. Por ponerles un ejemplo, Moisés, en el Antiguo Testamento, en la Biblia, él dice que lo crió Faraón, ¿cierto? Vivió en el palacio como un rey, conoció toda la cultura de los reyes y de los faraones. Él no vivió ahí. Su llamado no se ejerció como un rey ni como un faraón, pero Dios necesitaba que él conociera esas situaciones para poder hablar con Faraón, para poder entender un poco la cultura de los egipcios. Entonces, esa experiencia que él vivió lo capacitó para poder libertar al pueblo de Israel. En- Otro ejemplo, José. José fue vendido como esclavo, fue llevado a Egipto y estando en la cárcel, él aprendió la administración. Y esa administración fue útil para cuando Dios lo puso como mano derecha del faraón. Entonces, las experiencias que nosotros vivimos en nuestra vida, sea lo que sea que hayamos vivido, experiencias dolorosas, traumáticas, difíciles, porque todos de alguna forma las tenemos, son experiencias que nos capacitan, que ejercen algo sobre nosotros, que siembran algo en nosotros que nos va a permitir ejercer el llamado o ejercer el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Lo que nos sucede a nosotros no es el llamado, no es el propósito, simplemente nos capacita para ejercer el propósito de Dios. Por eso es que de alguna forma las experiencias que nosotros vivimos marcan nuestra personalidad y definen nuestro carácter.
ese carácter que Dios necesita para ejercer el propósito. Entonces, yo puedo ver, en el ejemplo que les ponía ahorita en mi vida personal, cómo descubrí ese propósito que Dios tenía para mí. Entonces, yo dejé de ver mis experiencias del pasado como algo malo y empecé a verlas como algo que Dios puso en mí para capacitarme para ejercer ese propósito. Por ponerles un ejemplo, en las experiencias que me sucedieron a mí en mi infancia y mi adolescencia me hicieron ser una persona muy callada, muy introvertida. Y yo veía eso como un defecto en mi vida. Yo llegaba posiblemente a una reunión o llego a una reunión y me caracterizo por ser una persona muy callada. Entonces me costaba ejercer relaciones con los demás, me costaba hacer relaciones, me costaba entablar una conversación. Me considero una persona muy tímida, muy introvertida. Y yo se lo achacaba a lo que yo había vivido. Lo que yo había vivido en mi experiencia en mi infancia me habían hecho ser una persona muy callada, una persona que me costaba expresarme. Y cuando yo descubro el propósito que Dios tiene para mí de traer libertad a través de la palabra, entonces yo empecé a ver mis experiencias pasadas como algo bueno. Entonces dejé de ver eso que me había sucedido como algo malo, sino y empecé a verlo como algo bueno. Ahora, ¿qué me gusta de mí? Eso, que soy introvertido, que soy callado, que yo llego a una reunión y en vez de hablar, en vez de empezar a hablar como loco, simplemente analizo, medito, examino las cosas. Entonces ahora me encanta. Ahora ya dejo de ser algo en lo que yo decía que era una debilidad o algo que no me gustaba. Ahora me encanta ser así. Me fascina ser así porque descubrí que de alguna forma eso que yo había vivido me capacitó, me hizo ser como soy para poder ejercer el propósito que Dios tenía para mí. Entonces, es importante que de alguna u otra forma nosotros podamos ayer escuchaba a mi esposa, y lo meditaba un poco esta mañana, ayer escuchaba a mi esposa que estaba en YouTube viendo a una persona que nos enseñaba o que le enseñaba a ella cómo encontrar soluciones a los problemas. Y decía que una de las cosas que nosotros podemos hacer es hacer una lista de 20 cosas o de 20 soluciones posibles a la situación que estamos viviendo, que no importa en el momento que no entendamos, pero hacer una lista de 20 posibles soluciones. Y yo meditaba un poco esta mañana y decía, ¿será que eso no lo podemos traer a nuestra vida espiritual? Y en vez de hacer una lista de las 20 cosas malas que nos sucedieron y todo lo que nos está pasando, podremos hacer una lista de 20 cosas que esas cosas malas que nosotros llamamos hicieron buenas en nosotros. Y empezar a ver que eso que nos sucedió en nuestra infancia y en nuestra adolescencia, sea lo que haya sido, fue lo que hizo que fuéramos como somos, que sembró algo bueno en nosotros y que sembró algo que nos está capacitando para ejercer el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cuando nosotros hacemos ese switch en nuestra mente, cambiamos esa forma de pensar, entonces empezamos a descubrir cosas y talentos que habían en nosotros que llamábamos malos, pero que son buenos, que fue lo que Dios quiso poner en nuestra vida para ejercer ese propósito, para cumplir ese llamado que tiene para cada uno de nosotros. Espero que este mensaje del día de hoy, esta vitamina del día de hoy, sea de mucha bendición para cada uno de ustedes, así como lo ha sido para mí. Ha sembrado de alguna forma muchas cosas buenas en mi vida y quería compartir esto con ustedes. El propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y esas experiencias que hemos vivido son las que nos marcan el camino, son las que nos marcan nuestra forma de ser, nuestra característica de nuestra personalidad. Esas experiencias de nuestro pasado, siempre pongo el ejemplo, son como nuestra huella digital. Cada uno de nosotros es diferente, cada uno de nosotros tiene experiencias diferentes, pero son las que nos ayudan a cumplir el propósito